Bueno, las que vamos a ver hoy son técnicas serológicas que se basan en una reacción antígeno-anticuerpo que se llama de aglutinación. Recuérdense que todas las que vamos a ver son reacciones entre antígenos y anticuerpos. Dale la siguiente. La técnica de aglutinación o la reacción de aglutinación también es una reacción antígeno-anticuerpo, igual que la precipitación. La diferencia está en el estado físico en que está el antígeno. En la precipitación decíamos que el antígeno estaba en forma soluble, eran antígenos libres, antígenos muy pequeños. En la aglutinación son antígenos más grandes, son antígenos que se encuentran formando parte de una bacteria, de una célula o incluso de partículas inertes como son partículas de látex. O sea, el antígeno está, vamos a decir, montado. Se va a rayar la pantalla. El antígeno, o el epítope antigénico, forma parte de algo mayor. Y por eso se llama partícula. Y por eso se habla de antígeno particulado. Y esta es la gran diferencia con las técnicas que están basadas en la precipitación. La precipitación es unión de anticuerpo con antígeno soluble, que muchos lo definen mal porque ustedes ponen unión entre antígeno y anticuerpo soluble. ¿Quién está soluble? ¿El anticuerpo o el antígeno? Cuando me contestan así, los anticuerpos siempre están solubles. Bueno, no siempre, a menos que lo pegue aquí en una partícula de látex. Pero la definición la da el estado físico en la que está el antígeno. Allá eran antígenos en estado soluble, aquí son antígenos que están pegados a una partícula más grande. Una célula, una bacteria o una partícula sintética como son las microesferas de látex. Entonces, cuando anticuerpos específicos se unen a antígenos que están en esta forma, allá se formaban precipitados, aquí se forman aglutinados, es decir, agrupaciones de partículas, agrupaciones de las partículas que contienen el antígeno. Es lo que por eso se llama reacción de aglutinación. Se forman aglutinados que, como ya son células o partículas, se aprecian la mayoría a simple vista, se aprecia la formación de los grupos o de los aglutinados cuando la reacción es positiva. Entonces hay diferentes maneras de definirla. Aquí dice agrupamiento agrupamiento de una suspensión de partículas que contienen el antígeno debido a la reacción entre un antígeno que se pega a la superficie de la misma. Entonces, esta es la célula, estos son los determinantes antigénicos o epítopes, estos son los anticuerpos específicos. Cuando yo mezclo estas dos cosas, el suero que contiene los anticuerpos, sea el suero del paciente o el antisuero que estoy usando en el laboratorio, con las partículas de antígeno, los anticuerpos se van a unir de esta manera y van a formar aglutinados. Para que ocurra la aglutinación, tiene que haber unión de un mismo anticuerpo a dos partículas antigénicas diferentes. Porque si se unen así, si se unen así, no ocurre aglutinación. No se aprecia aglutinación a simple vista. Y uno pudiera dar un falso negativo. Hay reacción antígeno-anticuerpo, pero no estoy viendo la formación de aglutinados. Para que se forme el aglutinado, el anticuerpo tiene que unirse con un brazo. O sea, simultáneamente hay epítopes presentes sobre partículas diferentes. Por supuesto, los epítopes tienen que ser idénticos, ¿verdad? Se tienen que unirse de esta manera. ¿Para qué? Para que haya un agrupamiento de las partículas y yo pueda apreciar a simple vista la formación de grupos cuando veo las dos cosas, la formación de aglutinados. Aquí tiene que ocurrir un agrupamiento, un entrecruzamiento de partículas.
anticuerpo se está uniendo con cada brazo a una partícula diferente. De esa manera es que eso puede ocurrir en la aglutinado. Entonces, por eso es que aquí, al igual que en las reacciones de precipitación, la concentración de antígeno y anticuerpos debe ser respetada por el fabricante del kit de diagnóstico. No voy a ponerle menos para rendir el antígeno, no. Tiene que tener su proporción adecuada para que ocurra este entrecruzamiento y se forme el aglutinado visible. Dale la siguiente. El anticuerpo campeón aquí para provocar aglutinación son de la IgM. Simplemente porque como ella circula en forma de pentámeros, puede unirse simultáneamente a más de 2 partículas. ¿Verdad? En este caso se está uniendo a 3. Aquí son glóbulos rojos. Hay una IgM uniéndose a 3 eritrocitos diferentes. Claro, esto está bien representado en cara, vamos a ver si. Pero fíjense, si ocurre esto, no hay aglutinación. En el caso de la IgG, ella tiene que haber los epítopes lo suficientemente cercanos como para que ella unirse a las 2 simultáneamente. Entonces, esto que está aquí a la derecha, cuando yo mezclo, son reacciones que se hacen una gota de esto, mezclo y ya. En un portaobjeto, en una lámina, en una placa. Y se ven a los pocos minutos, se pueden leer. Son reacciones muy rápidas, son sensibles, son específicas. ¿Qué pasa aquí? Esto, cuando yo mezclo ambos reactivos, el que contiene el antígeno y el que contiene el anticuerpo, si eso permanece en estado homogéneo, aquí no hubo reacción. Negativo. Esto sería negativa. Una reacción negativa, una prueba negativa. La positividad, entonces la van a ver cuando lleguemos a hacer la práctica en el laboratorio o aquí en el salón, es lo más probable, por el calor y por el espacio también. Se ve así, la aparición de grumos, aquí se ve como si fueran fluorescentes, pero no son fluorescentes, ese es el efecto del videobin ese. Se ve formación de aglutinado o de un puntillado que aquí no se ve, que la reacción es positiva. Puede decir que cambien ese, pero porque me mande para otro salón. Dale la siguiente. Eso es una reacción de aglutinación. Siempre que tengamos antígenos en estado particulado, podemos trabajar con una técnica de aglutinación o una reacción de aglutinación. Entonces, ¿para qué sirve la reacción de aglutinación? ¿Para qué sirve? Sirve para estas 2 cosas que tenemos aquí principalmente. Ahí tomé. Aquí hay otra asistencia. ¿Sí? Un borrador nuevo, ¿ves? Me lo dieron hace como 6 meses. ¿Para qué sirve principalmente? Para estas 2 cosas que están aquí. Para diagnosticar enfermedades infecciosas, sobre todo de tipo bacteriano, ¿verdad? Porque son las bacterias pueden ser más grandecitas, los virus no. Y para enfermedades infecciosas y para tipificar sangre. También porque ahí tenemos antígenos sobre células, los glóbulos rojos. Ya sea para determinar grupos sanguíneos, porque los grupos sanguíneos son componentes que están presentes en la membrana de los glóbulos rojos, o para determinar compatibilidad al momento de hacer una transfusión sanguínea. Como aquí estoy trabajando con células, glóbulos rojos, eso se hace con una reacción de aglutinación. En este caso también hay muchas técnicas de diagnóstico bacteriano, sobre todo, que como se utilizan bacterias completas, no epítopes, sino la bacteria completa, se diagnostica también con reacciones de aglutinación. Dale la siguiente. Ahora, ¿cómo se clasifican estas pruebas de aglutinación? Se clasifican en 3 grupos. Las pruebas de aglutinación directa, las indirectas y las llamadas de aglutinación pasiva. La mayoría que usamos son técnicas de aglutinación directa, son las que más se usan, que tienen un uso
o sea, un amplio rango de utilidad, vamos a decir. En las técnicas de aglutinación directa, como el nombre lo dice, hay una unión directa de los anticuerpos a los epítopes propios de una partícula antigénica. Tengo una célula bacteriana, pongo el suero del paciente y si hay unión de anticuerpos o reacción antígeno-anticuerpo y formación de aglutinado, quiere decir que la muestra es positiva. ¿Por qué? Porque si hay aglutinado quiere decir que hay anticuerpos específicos contra los epítopes de esa bacteria. Hay unión directa de los anticuerpos a epítopes que forman parte de la partícula antigénica, como puede ser entonces una célula bacteriana o un glóbulo rojo, también puede ser. Estas son las técnicas directas. La principal aplicación es la detección de grupos sanguíneos para tipificar sangre. Un ejemplo de aplicación, mejor dicho. Cuando yo les pregunto a ustedes aplicación, la mayoría me contesta otras cosas que yo no sé qué entienden por aplicación ustedes. Cuando yo pregunto aplicación es ¿para qué sirve eso? Por ejemplo, la diapositiva anterior, aplicaciones de la reacción de aglutinación, es ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? A eso sirve para diagnosticar tal cosa, o eso sirve para tipificar sangre. Eso es la aplicación. ¿Para qué sirve en la práctica, en la clínica? Entonces, una de las principales aplicaciones de las técnicas de aglutinación directa es la tipificación de sangre. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando se va a tipificar sangre, lo que se usan son antisueros, ¿verdad? Antisueros, que son soluciones que contienen, pregunta del primer examen, anticuerpos dirigidos contra un antígeno específico, ¿verdad? Cuando uno va a tipificar sangre, uno utiliza antisueros comerciales que se mezclan con una suspensión o sangre completa o suspensión de glóbulos rojos, ¿verdad? Aquí tengo el anticuerpo, aquí tengo la célula con el antígeno. Entonces, los grupos sanguíneos son componentes de la membrana del glóbulo rojo, que como son diferentes entre individuos de la misma especie, funcionan como antígenos. Entonces, yo puedo tipificar la presencia de un antígeno en una membrana del glóbulo rojo simplemente agregando el anticuerpo que vaya dirigido contra ese antígeno. Y si observa aglutinación, quiere decir que el antígeno está presente. Esa es la base de la tipificación de sangre. ¿Verdad? Si yo tengo, por ejemplo, ahí suero anti-A, para que entendamos anti-A, anti-B, que son los que se hacen en el humano, anti-RH. Si yo mezclo eso con glóbulos rojos de un paciente, con el anti-A, y me forma aglutinado, ¿qué quiere decir? Que es positivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que es tipo A. Que es tipo A, porque el anticuerpo es específico, está reconociendo el antígeno A en el glóbulo rojo, lo está aglutinando. Ajá. ¿Y si hay en los dos? Los dos son A. A ver. Tiene antígeno A y tiene antígeno B. Ajá. Y si reacciona aquí, que en el RH es positivo o negativo, no hay más dos posibilidades, nada más dos. Ajá. Pero, ¿qué viene ahí en la siguiente? Esto que está aquí. Dale la siguiente para ver. Bueno, estos son ejemplos, lo que pasa es que se ve muy mal. ¿No ven? Aquí hay, supongamos, anti-A, anti-B, anti-D, que es el anti-RH. El antígeno en el RH se llama D mayúscula. Hay aglutinación aquí. Aquí no hay, pero aquí sí hay un puntillado muy fino que no se ve desde allá. Esta es ARH positivo. Aquí hay aglutinado. Fíjense, ven el puntillado rojo. Ven que la muestra de homogénea se forman grupos. Entonces aquí sería AB negativo. Quiere decir, este es el mismo glóbulo rojo, la misma suspensión de una persona. Quiere decir que los antisueros que yo agregué... Antisuero A, B y RH. Sí. Sí, lo que pasa es que no quiero rayar la lámina. Esto tiene anti-A, anti-B y anti-RH. Entonces, Pero aquí los puse verticales y están horizontales. pero el primero y el último reaccionan con el RH.
Aquí no reaccioné con ninguno, mira, fue con el RH. Aquí no aquí reaccionó, aquí. Ajá. Bueno, si dice aquí positivo, quiere decir que aquí hay puntillado. Ajá. Ajá. Quiere decir que es RH positivo, pero o negativo. Perdón, o RH positivo. ¿Qué bien digo, profe? Eso se puede subir. ¿Ah? Eso se puede subir. Ah, para yo rayar, ¿verdad? Daniel. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que es peor. Se ve peor, ¿verdad que sí? Bueno, bueno, aquí están los patrones de reacción. ¿Cuál es la lámina que sigue ahí para ver? Adolfo. No, dale la anterior. Ajá, aquí. Hay una cosa que les quiero aquí llamar la atención, porque en el humano existen y en los animales, creo que en los gatos, no me acuerdo. Yo pasé un video. Sí, que hay anticuerpos naturales. Yo pasé un video de estos días por el grupo de los perros. Ajá, pero era un perro. Sí. Pero en nosotros los humanos hay una cosa que se llama anticuerpos naturales. Antes de que pasemos a la otra, anticuerpos naturales. Se llaman naturales porque están presentes sin haber contacto con antígeno, sin haber tenido una sensibilización previa. Y generalmente, ¿qué pasa? Esto ocurre en el sistema ABO, en los humanos y en los grupos sanguíneos de los gatos también. ¿Qué pasa? Que nosotros, cada persona tiene anticuerpos dirigidos contra el grupo sanguíneo que no está en su glóbulo rojo, que no está contra los epítopes que no están presentes en el glóbulo rojo. Por ejemplo, cuando uno dice que una persona es grupo A, es porque tiene el antígeno A. Si una persona es grupo B, es porque tiene el antígeno B. Ah, pero si una persona es O, no tiene ninguno de los dos. Y si es el cuarto grupo sanguíneo, es ABO. Todas las especies tienen varios sistemas de grupos sanguíneos, que si el bovino tiene 11, que si el equino tiene 8, que si el gato tiene 8, el perro tiene no sé cuánto. En el humano también, en el humano hay 8 o 10 sistemas de grupos sanguíneos. Ah, pero nomás que en el humano nomás que tipificamos el ABO y el RH. De rutina eso es lo que se le hace a todo el mundo. Pero no son los dos únicos sistemas de grupos sanguíneos, hay muchos grupos sanguíneos. Entre 8 y 10 en el humano. ¿Por qué hacemos esto? El ABO por esto. Porque en el ABO existe una cosa que se llama anticuerpos naturales. Y es que cada persona de un grupo X tiene anticuerpos ya preformados en su suero contra el antígeno que no está en sus glóbulos rojos. Aquí nada más hay dos antígenos, el A y el B. Pues nada más son dos antígenos. Ajá. Las personas que somos grupo A tenemos anticuerpos anti-B. Los que son grupo B tienen anticuerpos anti-A. Los O que no tienen antígeno A tienen los dos. Anti-A y anti-B. Y los ABO tienen los dos antígenos y no tienen anticuerpos. Son los receptores universales. Ajá. No tienen anticuerpos. Sí. En el RH no hay anticuerpos naturales. Pero el RH se tipifica de rutina porque es muy inmunogénico. El antígeno D es muy inmunogénico. Puede llegar a producir reacciones muy graves. Negativo. Una vez que el individuo se sensibiliza contra ese antígeno, una vez que ha tenido contacto contra él. ¿Ah? Que la AB negativo, positivo, perdón, es el receptor universal. El positivo, sí, porque no tiene anticuerpos contra nada. Ajá, entonces le puede ser transfundido cualquier cosa. Ajá. Es más inmunogénico. ¿Se acuerdan de inmunogenicidad? Es la capacidad que tiene una molécula de, pregunta del examen. ¿Ah? De causar Del una examen reacción. primero. De generar una reacción.
¿no era? de inducir una respuesta inmunitaria o una reacción inmunitaria. Ajá. Entonces, el hecho de que exista esto es por eso que se tipifica este grupo de rutina. Porque si transfundimos sangre del grupo equivocado, la respuesta transfusional va a ser inmediata porque ya tenemos el anticuerpo preformado, no tenemos que esperar a que se forme. Y se llaman naturales por eso, porque las personas del grupo A tienen anticuerpos anti-B y jamás han estado en contacto con sangre B. Entonces hay muchas teorías que tratan de explicar el por qué, pero lo que nos importa es que están. Y por eso es que se tipifican de rutina para evitar esas transfusiones de sangre incompatibles. En el RH no hay anticuerpos naturales, pero ya les dije que se tipifican por la capacidad inmunogénica que tienen esos antígenos del sistema RH. Ajá. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Bueno, en los gatos también se ve, en grupos sanguíneos de ellos también se ve, ay, ¿qué suena? Suena como... Un ratón. ¿Cómo qué? Esto. Ajá, ¿qué más le iba a decir aquí? En los animales, como no es rentable tipificar grupos sanguíneos, Se hace pruebas cruzadas. cuando se va a... ¿Dónde ven ustedes eso en fisiología? No, No, eso me lo... él porque ¿Y dónde verán eso ustedes? Porque aquí yo lo he visto Sabrá como un Dios. ejemplo de reacción de aglutinación. No es que ustedes saben, van a salir de aquí haciendo pruebas. No, yo los estoy dando como un ejemplo de aplicación de la reacción de aglutinación en el diagnóstico. En las especies animales, aunque sí hay kits en algunas especies de determinación de grupo sanguíneo, no se hace de rutina porque no es rentable, sino al momento de hacer una transfusión se hace otra prueba que también está basada en una reacción de aglutinación, que son las pruebas cruzadas, que consisten en mezclar. Suero. Hay dos pruebas, una llaman mayor y la otra menor. En la prueba cruzada mayor, Se toma el receptor y el donador. suero del receptor, más sangre o glóbulos rojos del donante. Y aquí al revés. En la menor es al revés. Sangre o glóbulos rojos. Si no está en un laboratorio donde tengo que separar los glóbulos rojos. Pero si está en el monte, agarran sangre. ¿Quién va a hacer una transfusión en el monte? Imagínense. Yo hice una, yo. Bueno, si no hay laboratorio, pues Oye, no hay. Yo hice una transfusión de sangre. ¿En dónde? En el monte. Mentira, ¿verdad? ¿A quién? El pobre animal sobrevivió. Ah, sí. ¿Y por qué la hiciste? Ay, O sea, yo la hice con el padre mío porque tenía... la hizo tu padre. Sí, ¿Qué tenía? Un perro, caballo, ¿qué? No, esa era una vaca. No me acuerdo que tenía. Y le hicieron transfusión. anemia. Y le hicieron prueba cruzada. Entonces vos podés explicar aquí lo que es la prueba cruzada. En la menor, hicieron así, mayor y menor. Sí, bueno, esa era mayor. Bueno, porque es la más importante. Pero la menor es al revés, sangre del receptor, del receptor. Ajá, ¿y cómo sacaste el suero? Este donante. Con las vainitas esas. Sangre del receptor más glóbulos rojos, suero Sí, del donante. por eso, con los Donador. tubitos. Se mezcla con un palillo y se espera minutos. Y se lee. En donde haya aglutinación, quiere decir que hubo reacción antígeno-anticuerpo. Eso es lo que indica que haya reacción de aglutinación. Hubo interacción antígeno-anticuerpo. Quiere decir, en ambos casos, si hay reacción aquí y hay reacción aquí, que la transfusión no debería procesarse, ¿verdad? Realizarse, porque quiere decir que hay anticuerpos que pueden provocar una reacción transfusional al momento de hacerla. Esa prueba no la vamos a hacer. ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Vamos a hacerla entre nosotros. Ah, bueno.
Ah, profe. Sí, se puede Sí. hacer entre nosotros. Sí se puede. Ajá, pero ¿qué estoy buscando con la prueba cruzada mayor? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes razonen inmunológicamente? ¿Qué estoy descartando aquí? Acuérdense que los anticuerpos son solubles y están en el suero. ¿Qué estoy buscando aquí si tengo suero del receptor? Aquí estoy determinando si el animal receptor tiene anticuerpos preformados contra la sangre que le va a ser donada. Y aquí al revés. Aquí estoy determinando si es el donante quien tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos del receptor. Entonces, esto es lo más importante, porque si esto me aglutina, quiere decir que el suero, a ver, porque si no ven esto, cuando estén estudiando y ponen al revés, suero del receptor, porque ¿qué pasa si aglutina? Quiere decir que el receptor tiene anticuerpos contra la sangre del donante, y si yo le dono X cantidad de sangre, si le transfundo, mejor dicho, va a ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, vamos a perder la transfusión y encima de eso va a ocasionar toda esa sintomatología y signos que traen consigo la reacción transfusional, ¿verdad? Y la gravedad va a depender de la cantidad de sangre que se le haya pasado. Entonces, bajo ningún concepto puede hacerse una transfusión en donde la prueba cruzada mayor de positiva, porque va a haber destrucción de los glóbulos rojos intravascular. ¿Ya? Intravascular. ¿Por qué mecanismos será? ¿Por qué mecanismos va a ser destruido los glóbulos rojos? Apoptosis. Ah. ¿Ah? ¿Eh? ¿Cuatro qué? No. Cuando yo transfundo cuando transfundo sangre incompatible, ¿por qué mecanismo va a haber hemólisis? Va a haber destrucción de glóbulos rojos. Si lo acabo de ver, vocabulario ahí en el tema de hipersensibilidad. Son citotóxicos. Citotóxico. O sea, al ser citotóxico puedo matar al animal. Sí, pero ¿por qué mecanismo han destruido los glóbulos rojos? Lo vimos en la reacción tipo 2. Hipersensibilidad tipo 4. Tipo 2, la citotóxica. Citotóxica. Va a haber destrucción de los glóbulos rojos por complemento, por oxonización y fagocitosis, por NADCC y NK, porque los anticuerpos se le van a pegar al glóbulo rojo. Eso es un complejo anticuerpo. Ya los glóbulos rojos van a ser destruidos. Y hay hemólisis, la liberación de hemoglobina ocasiona daño en diferentes partes renales. Eso es otra cosa. Ajá. Y aquí es al revés. Aquí es el donador quien va a tener anticuerpos contra la sangre del receptor. Esta se dice que es la principal y no debe hacerse. Se dice, no sé si ustedes lo han hecho, yo diría con ninguna de las dos procede una transfusión, pero hay quienes dicen que si la situación es emergencia, si no hay otro donador disponible que pudiera realizarse la transfusión, si aquí da negativo y aquí da positivo, porque la reacción transfusional que se pueda generar aquí es menor que si es allá. La reacción transfusional aquí va a ser menor porque los anticuerpos que puedan pasar del donante hacia el receptor se van a diluir en el volumen sanguíneo del receptor y la reacción transfusional va a ser menor, va a ser tratable, pues. Pero en ninguna de las dos debería ocurrir, ¿ya? En ninguna de las dos debería ocurrir. Pero entonces para eso sirve la prueba cruzada mayor, para detectar anticuerpos preformados contra los glóbulos rojos al momento de hacer una transfusión sanguínea. Se hacen humanos también, en el banco de sangre se hacen también pruebas cruzadas antes de hacer una transfusión y en animales por supuesto también. Dale la siguiente. En perro no se hace la primera vez. Porque no hay anticuerpos preformados. Ajá.
Ah, Ese esa es es el otra cosa que me acordaste de el video eso. que pasé. Me acordaste de eso. Que esto hay que hacerlo después que se hace una transfusión, que esto tiene que hacerlo si son pacientes politransfundidos que tienen que por su condición, enfermedad, van a recibir otra transfusión, otra en el futuro. Esto siempre tiene que hacerse. Obligado. Porque puede ser que aquí en este momento te dé negativa, pero puede ser porque el individuo no tiene anticuerpos preformados. Pero puede ser que en el momento de la transfusión, al el sistema inmunitario ver esos glóbulos rojos que le están siendo transfundidos, puede ser que el sistema inmune se sensibilice, reconozca otra cosa en ese glóbulo rojo como extraño y en ese momento responda. Hace una respuesta inmunitaria, pero como la respuesta inmunitaria tarda días, puede ser que no pase nada en la primera transfusión, como dice él. Al perro se la pasáis de una vez, porque en la primera transfusión, si no hay anticuerpos preformados, no va a pasar nada. Pero en la otra sí. Así la vas a transfundir con el mismo animal. Hay que hacer prueba cruzada, porque puede ser que en la transfusión primera, el sistema inmune del animal se sensibilizó contra otro sistema del grupo sanguíneo que no tenía anticuerpos en ese momento. Él se pone en contacto con algo que él reconozca como extraño en esos glóbulos rojos y se va a sensibilizar y va a crear memoria. Entonces, hay que repetirla cada vez que se vaya a hacer, así sea entre el mismo par. Lo importante al momento de hacer una transfusión es no introducir el antígeno extraño, porque eso va a provocar sensibilización de por vida por la memoria inmunológica. Eso es lo importante y por eso es que lo negativo es al revés, es el donante universal, porque no tiene antígeno. Entonces, eso es lo importante al momento de hacer una transfusión. No introducir el antígeno. Y por eso poder hacer esto aquí. Porque aquí lo que estáis metiendo es un poquito de anticuerpo. Pero no se puede meter el antígeno. Dale la siguiente. Bueno, eso era lo mismo. Lo que les acabo de dar es otro ejemplo de prueba de aglutinación. Por eso que les dije que vamos a hablar que esta clase es corta. Y la siguiente. Bueno. Me faltaba esta. Estas son pruebas de aglutinación directa. Hay otras pruebas de aglutinación que se llaman indirectas. Y esta indirecta tiene una aplicación menos amplia, más restringida, porque solo se usa cuando se quiere detectar la presencia de anticuerpos sobre eritrocitos. Cuando quiero demostrar que existen anticuerpos pegados a unos glóbulos rojos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Yo tengo glóbulos rojos, ¿verdad? Pero tengo pegados anticuerpos a ellos, como están aquí en la lámina, que no son aglutinantes. O sea, no hay aglutinación porque en vivo no ocurre este entrecruzamiento. Pero yo sospecho que ese paciente tiene una respuesta inmune contra sus glóbulos rojos. ¿Cómo la demuestro yo? Con una prueba indirecta de aglutinación. Esto se llama también prueba de Kunz. Lo voy a poner aquí en grande para que después no digan que yo no sé la... Esa es la pregunta. Prueba de Kunz. Porque fue quien ideó el reactivo. Entonces, para esta prueba, ¿qué necesito? La muestra de glóbulos rojos del paciente y un reactivo que se llama reactivo de Kunz o antiglobulina. Por eso también se llama prueba de la antiglobulina, que lo que contiene es un antisuero. Lo que contiene son anticuerpos. Anticuerpos dirigidos contra el FC de otro anticuerpo, generalmente IgG. Entonces, ¿qué pasa? Yo mezclo esto con la antiglobulina, con el reactivo de Kunz, ¿verdad? A lo que yo agregue el segundo anticuerpo, este es el primero, el que el paciente ya tiene pegado. El segundo anticuerpo, un anticuerpo anti-FC, va a ser esto, se va a unir a los FCs en el laboratorio, y aquí se ocurre utilizando la concentración adecuada. Esto lo estoy pintando muy
feo, pero me entienden. El segundo anticuerpo va a unirse a los FC del anticuerpo que está en la membrana del glóbulo rojo y lo va a aglutinar. Y voy a observar aglutinación positiva. ¿No entienden? ¿No entendieron? El negro, es el anticuerpo que tiene pegado al glóbulo rojo. Yo no lo veo. Yo tomo la muestra de sangre del paciente, chaca, tiene los glóbulos rojos. Le agrego la antiglobulina, que es el anticuerpo blanco, y la antiglobulina se va a unir a los FC de los anticuerpos que estén aquí. Y va a agrupar los glóbulos rojos, va a dar una aglutinación positiva. Entonces, aglutinación positiva es un positivo. Ah, sí, existen anticuerpos contra los glóbulos rojos. Negativa, no existe anticuerpo, yo tengo que buscar otro diagnóstico. Eso quiere decir una comunidad. Ajá, una de las. Dale la siguiente. ¿En qué condiciones? Bueno, ya esto es lo mismo. Aquí hay PUNS positivo, aquí hay PUNS negativo. Dale la siguiente. Esto lo ven con más calma cuando vean. Le pase la diapositiva que se ven mejor. Ajá, estas son las. ¿En qué situaciones puedo yo? Puede haber anticuerpos contra los glóbulos rojos, como dice en una anemia hemolítica autoinmunitaria, en una anemia hemolítica inducida por medicamentos, la que acabamos de ver como ejemplo de hipersensibilidad tipo 2, en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Si yo sospecho la enfermedad, yo tengo que demostrar, en un criterio diagnóstico, yo tengo que demostrar que sí, esos glóbulos rojos están siendo destruidos por anticuerpos. Y en una reacción transfusional. Ajá. Yo puedo necesitar para hacer el diagnóstico diferencial, hago un PUNS. Ah, no, esos anticuerpos, sí, hay anticuerpos que están destruyendo los glóbulos rojos, porque la hemólisis puede ser por otras causas, diferentes a las inmunitarias. Entonces yo ahí digo, bueno, sí es lo que estoy sospechando. Dale la siguiente. Que la gente se está yendo y yo aquí hablando. Ajá. Y en la indirecta, perdón, la pasiva, utiliza, es la de látex, es la que llaman normalmente prueba de látex. ¿Qué pasa aquí? Aquí se utilizan partículas sintéticas, microesferas de un material sintético como el látex, al cual a esas microesferas en los laboratorios se le adhieren a la superficie epítopes antigénicos. Y eso se vende como un reactivo de diagnóstico. ¿Para qué hacen los laboratorios esto? Bueno, para transformar un antígeno soluble, un antígeno libre, a antígeno particulado y fabricar un kit de aglutinación, porque es más fácil, las pruebas de aglutinación son más específicas, más sensibles, más fáciles de realizar que las de inmunodifusión. No requieren entrenamiento, no requieren equipo, simplemente mezclando el suero del paciente con la suspensión de antígeno y revolviendo ya puedo tener a los pocos minutos el diagnóstico. Entonces muchas veces a los laboratorios les interesa fabricar esto, pegando antígenos de una bacteria, de un parásito, a una microesfera de látex de manera de transformar un antígeno soluble a antígeno particulado y simplemente reaccionar con aglutinación. ¿En qué consiste? Aquí tengo esta partícula sensibilizada, la que se fabrica en el laboratorio. Uno simplemente lo que hace es la suspensión de partículas, las mezcla con el suero sospechoso. Si el suero sospechoso tiene anticuerpos, va a aglutinar a las partículas. No por unión a las partículas, sino al epítope que está pegado a ellas. Entonces se llaman pasivas, es como una prueba directa, pero se llaman pasivas para diferenciarlas, que en este caso el epítope no es un componente propio de la partícula, es algo que se fabricó en el laboratorio para provocar la aglutinación. Es la diferencia con la que se llaman directas en neonaves. Ajá, ¿qué más le iba a decir aquí? Ajá, todas estas que acabamos de ver, sí, porque aquello era tipificación de sangre.
Esta es la aplicación para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En este caso es lo mismo, el mismo principio de la aglutinación directa. Se mezcla el suero sospechoso, acuérdense que esto es un diagnóstico indirecto. No estamos detectando a la bacteria, estamos detectando los anticuerpos. Entonces mezclamos la suspensión bacteriana con el suero del paciente. Si el suero del paciente tiene anticuerpos específicos para los epítopes de la bacteria, las va a aglutinar. Entonces, aglutinación positiva, paciente positivo, porque hubo interacción entre sus anticuerpos y el antígeno que yo coloqué en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, el ejemplo aquí es el rosa de Bengala. Estas pruebas generalmente las bacterias vienen coloreadas para facilitar la visualización de los aglutinados. Con los glóbulos rojos no hace falta porque son rojos. Pero en general estas vienen igual que con las microesferas de látex. Generalmente vienen coloreadas es para uno facilitarle ver la formación de grumos cuando la prueba es positiva. Cuando permanece homogénea es negativa. Todas estas que estamos viendo son pruebas de aglutinación macroscópica, pero también hay de aglutinación microscópica como la de lectospira. La de lectospira también es de aglutinación, pero es microscópica. Hay que observar la aglutinación al microscopio. Yo creo que esta era la última. Entonces de esta es que vamos a tratar de hacer la pequeña práctica, la pequeña demostración. Utilizando el antígeno de rosa de Bengala, aquí son bacterias completas. El antígeno está formado por células bacterianas completas, por supuesto, inactivadas. Pero que son coloreadas y por eso se llama rosa de Bengala, porque el colorante se llama así. Entonces, bacterias completas con anticuerpos del paciente van a formar aglutinados o grumos para dar positividad o negatividad.